Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente en este nuevo año a las reuniones académicas. Vamos a empezar en esta primera hablando sobre la hemorragia posparto, sobre el protocolo de código rojo. Esto dado, como vemos en nuestro medio, algunas dificultades con los servicios de ginecobstetricia en altas complejidades, reconociendo pues la dificultad con el Hospital San Vicente del cierre del servicio y teniendo la posibilidad de que a nuestros servicios de urgencias puedan llegar mujeres gestantes en algún estadio del embarazo con alguna complicación y especialmente esta, pues es importante que nosotros como cabeza de un equipo del servicio de urgencias tengamos conocimientos y habilidades sobre el manejo agudo de la gestante con, perdón, de la mujer posparto que ingresa con un sangrado de un choque hemorrágico. Mi nombre es Willy Cardona, soy residente del año y agradezco al doctor Mauricio Rego, ginecobstetra, por la asesoría para la charla. Entonces este es como el derrotero que voy a presentar. Vamos a hablar generalidades sobre la hemorragia postparto, las medidas de prevención, que es lo que más se hace énfasis, las guías de manejo de código rojo y especialmente la última que sacó la OMS sobre el manejo del código rojo hace mucho énfasis sobre la prevención. Ahora sobre las medidas del diagnóstico, hablando sobre la utilidad de los signos vitales, la cuantificación de la cantidad de sangrado y cómo el diagnóstico oportuno nos va a llevar a un tratamiento oportuno y adecuado, que es lo que va a impactar en la mortalidad de la paciente. Hablando pues como general de qué se trata el código rojo y esas medidas urgentes y emergentes que son necesarias en la gestante. Al final pues para dar como unas conclusiones sobre la revisión. Entonces, hablando en general sobre el código rojo o la hemorragia postparto, tenemos que ha habido pues como varias definiciones, pero la última que se acepta es que sea una pérdida de más de 1 litro de sangre en- después del parto, y o que tenga una pérdida menor pero que esté asociada a signos de hipovolemia o choque. Puede ser, este volumen antes se consideraba que era diferente para un parto vaginal y para una cesárea, pero ahora se acepta como por definición más práctica que sea el mismo volumen para los dos tipos de parto. Hay dos eventos o dos situaciones, una hemorragia posparto primaria que se presenta en las primeras 24 horas, que son por las cuatro causas típicas que vamos como a mencionar ahora, y una hemorragia secundaria que se presenta después de las 24 horas y hasta las 12 semanas, que es asociada a otras causas como retención de restos, infecciones asociadas al canal de parto. Un poco de epidemiología a nivel mundial: es la primera causa de mortalidad de las maternas, representando aproximadamente el 25% de las causas de mortalidad en este escenario en la mujer posparto o en la mujer gestante. Como les decía, las cuatro causas primarias de la hemorragia postparto, entonces tenemos que las podemos dividir en las cuatro T, que son de tono, hablando de la atonía uterina, que representa el 70% de las causas. El trauma, que estamos hablando de esas lesiones del canal de parto, y ahí hablamos de los desgarros vaginales, de los desgarros perineales y de las lesiones en el cuello uterino, y que representan el 20%. El tejido, que se refiere a la retención de restos placentarios o a las alteraciones de la placenta con alteraciones de la inserción en el útero, que representan el 10%, y ya los defectos o trastornos de la coagulación, que representan menos del 1% de los casos. El problema grande de la hemorragia postparto son las complicaciones a las que nos puede llevar. Eh, la, y el infarto hipofisiario o el síndrome de Sheehan, que produce pues, las alteraciones endocrinometabólicas de la gestante, las complicaciones asociadas a las politransfusiones que pueden requerir durante la reanimación en las pacientes, la depresión postparto, que se ha demostrado pues, la relación que tiene en estas pacientes, la coagulopatía asociada a la cantidad de sangrado y al choque que presenta, la isquemia miocárdica asociada a la hipoperfusión y la muerte asociada a un sangrado no controlado. Como les decía, lo que se hace énfasis en las guías de manejo es la prevención, es la parte fundamental para que esta morbimortalidad en las pacientes no se presente.
pero cuando se presenta, un diagnóstico oportuno nos va a llevar a un tratamiento adecuado, impactando en la mortalidad, es lo que mejora el pronóstico de la mujer posparto. Hay que tener en consideración los cambios fisiológicos durante el embarazo, que de alguna medida pues, nos va a llevar a considerar o a dificultar el diagnóstico de una hemorragia posparto, debido a que nos altera los signos vitales que usamos generalmente para reconocer en la población no gestante signos de choque. Entonces tenemos que las adaptaciones fisiológicas del embarazo se dan para que durante el parto y en el posparto la paciente tolere esas pérdidas sanguíneas que se dan, y por eso es que las pacientes pueden perder hasta 1 litro antes de presentar algún cambio en los signos vitales o síntomas, y eso es debido a cambios fisiológicos. Entonces vemos que durante todo el embarazo van a tener un aumento del volumen sistólico en un 45%, aumento de la masa eritrocitaria hasta en un 30%. La frecuencia cardíaca durante toda la gestación va a subir entre 15 y 20 latidos por minuto como un tope máximo, y el gasto cardíaco va a aumentar un 43%. Y debido a los cambios que se producen en la placenta, en la inserción placentaria, pues para disminuir pues como la resistencia vascular y permitir la perfusión adecuada del producto de la gestación, va a disminuir la presión arterial. Durante el parto, pues debido a esa liberación de catecolaminas y el estrés del parto, se va a aumentar ese gasto cardíaco hasta un 50%, y en el posparto se aumenta hasta un 60 o un 80% debido como a todo ese retorno del volumen sanguíneo que se está distribuyendo hacia el producto de la gestación. Ya vuelve pues como a circulación materna y por eso aumenta el gasto cardíaco, pero unos minutos y pocas horas después del parto, estas variables fisiológicas vuelven como a variables previas a la gestación. Lo que les decía, durante el parto, la frecuencia cardíaca y la presión arterial van a aumentar debido a esa liberación de catecolaminas, al estrés del evento. Entonces, esto es lo que lleva a que sea difícil identificar por sí solamente signos vitales que una paciente está empezando como esa fase inicial de choque. Y algunas guías o revisiones discuten mucho sobre la utilidad de los signos vitales, y se han propuesto métodos alternos para realizar una detección temprana de que esa paciente próximamente me va a entrar en un choque asociado a la hemorragia, y evitando que se reconozca de forma tardía cuando ya está en fases iniciales del choque. Debido a que se ha demostrado pues, que intervenir de forma temprana y evitar que progrese durante todo la evolución del choque evita que progrese pues, esa morbimortalidad. También hay que tener en cuenta que cuando tenemos una paciente que nos ingresa o evoluciona en una hemorragia postparto, siempre se debe evaluar qué es lo que ocurre en el sistema de salud o en la calidad de la atención de la gestante. Podemos tener problemas en la atención porque la materna no tenga controles prenatales, porque no tenga un fácil acceso a una institución, porque no sea adherente a las recomendaciones, o porque nunca se captó de forma adecuada o no se hizo un seguimiento adecuado, no se identificaron los factores de riesgo que, identificarlos de forma oportuna, se pudieron haber intervenido, haber impactado y haber evitado que esa paciente nos hubiera llegado a una hemorragia postparto. Y es por esto que aparecen la prevención y protocolos de atención, ya sea antenatales, durante la gestación y posparto, para prevenir que esa paciente evolucione a una hemorragia posparto. Entonces, esos problemas en la calidad de la atención se debe a 3 elementos. El primero, el acceso, lo que les decía, si la paciente tiene posibilidad de ingreso a los controles prenatales, tiene una seguridad social que le garantiza esos controles. Si el parto va a ser atendido en una institución con capacidad de atención, ya sea del parto normal o de sus complicaciones. Durante el proceso de atención, es decir, si nos ingresa y si tenemos unos protocolos de detección temprana, si tenemos rutas de atención y unos servicios sensibilizados con una mujer gestante o con una mujer en trabajo de parto o posparto que tiene riesgo de hacer complicaciones, si tenemos la habilidad, capacidad y conocimientos para poder atender y resolver la complicación. Y hablando de la estructura o infraestructura del sitio de atención, es si contamos con un equipo multidisciplinario, es decir, si contamos
con todas las especialidades necesarias para poder atenderla, es decir, anestesiólogo, ginecobstetra, el urgentólogo o médico de urgencias que pueda estabilizar la fase inicial, radiólogo intervencionista si necesitamos hacer embolización o algún procedimiento invasivo, para poder resolver el cuadro. Si tenemos el carro de paro con todos los insumos necesarios para la atención del código rojo, si tenemos el protocolo claro establecido en la institución para poder tener claridad y un seguimiento de la estructura de manejo de esa paciente, y si tenemos una capacitación para poder hacer y realizar este protocolo de forma adecuada sin tener retrasos y poder impactar positivamente en el desenlace de la paciente. Entonces, los errores frecuentes que uno ve en la atención de la gestante o de la mujer posparto es que no logramos hacer una identificación temprana. Es decir, ya sean los controles prenatales o cuando nos ingresó ya posparto, no reconocemos los factores de riesgo para que me vaya a evolucionar una hemorragia posparto, no los intervenimos, la descuidamos y termina en un choque hemorrágico. Cuando vemos un sangrado, no sabemos cuantificarlo y subestimamos esa cantidad de sangrado y dejamos que evolucione ya hasta que está en fases avanzadas de choque, cuando es más difícil revertirlo. Cuando la respuesta clínica no es adecuada, es decir, yo no tengo ni la capacidad porque no tengo los insumos o no tengo las especialidades para atenderla y no tengo claras unas rutas de atención de la paciente. Es decir, yo no tengo claro mi protocolo, si yo no tengo los insumos ni las especialidades, no sé qué voy a hacer con ella o dónde la voy a derivar o qué voy a hacer primero. Si yo no tengo claro ese protocolo, qué es lo que necesita ella en ese momento para poder por lo menos estabilizar y diferir a la especialidad que necesita para control del sangrado, y si no tengo cómo sostenerla por ahora, es decir, no tengo líquidos, no tengo sangre, no tengo vasopresores, no tengo los dispositivos mecánicos para contención del sangrado. Y si no tengo tampoco conocimientos de cómo resolverlo por ese momento. El sesgo de anclaje se refiere a que, como les mostraba inicialmente, la principal causa de sangrado es la atonía uterina y seguimos considerando que a pesar de hacer todas las medidas, de poner los uterotónicos, sigue sangrando y no consideramos las otras tres causas que les mencionaba al principio. Pues es una paciente que va a evolucionar a pesar de las medidas que realicemos. Y ese sesgo de normalidad es que pensemos que las alteraciones de los signos vitales sea porque están en un periodo posparto por liberación de catecolaminas y que ese sangrado es esperable cuando en realidad es un sangrado desmedido que no estamos sabiendo cuantificar ni considerar que sea excesivo para ese escenario del posparto. Entonces es aquí donde es importante la prevención. Lo que les decía, la prevención siempre va a ser como la primera medida que va a disminuir la morbimortalidad. Entonces tenemos que tener claro eso. Entonces para nosotros, como urgentólogos, nosotros no hacemos un control prenatal, pero sí es importante saber si la paciente hizo controles prenatales y ver si se identificaron algún factor de riesgo de que pudiera sangrar en algún momento. Y si al identificar esos factores de riesgo se hizo una planeación del parto, se le dijo a la paciente que tenía que ser una atención en una alta complejidad, con disponibilidad de ginecólogo, con un quirófano para poder atender el parto o las posibles complicaciones del parto. Eh, si es una paciente que nos ingresa sin controles prenatales, entonces es nuestra responsabilidad hacer una evaluación exhaustiva, ahí pues rápida, tengo que identificar de forma rápida esos factores de riesgo para adelantarme a los eventos y poder definir si es una institución que no contamos con un ginecólogo de forma rápida, urgente, o no tenemos radiología intervencionista o un quirófano disponible, un anestesiólogo que nos pueda ayudar para resolver esta hemorragia. Entonces podamos identificar esos factores y poderla derivar de forma oportuna a otra institución que se tenga pues como esas capacidades de manejo. La identificación de todos esos factores de riesgo, tenemos que las guías o los textos hablan de factores de riesgo que son intermedios y altos. Se considera que un solo factor de riesgo alto pues ya es una paciente que tiene alto riesgo de hacer un sangrado después del parto, y los intermedios que tenga dos o más. Entonces aquí tenemos que la paciente tenga cesáreas o procedimientos uterinos previos, que sea multigestante, que tenga un producto de gestación muy grande para la edad gestacional, que la paciente sea obesa, que tenga signos de infección, que haya recibido uterotónicos de forma prolongada, que haya recibido sulfato de magnesio, que sea una primiparidad, que se haya realizado episiotomía para la atención del parto.
y en los altos que tenga una placenta previa o disección baja, que tenga alteraciones de la inserción placentaria, que tenga alteraciones de la coagulación de base adquiridas o congénitas, eh, y que tenga instrumentación del parto. El problema radica en que hasta el 15 al 20% de las gestantes no van a tener un factor de riesgo identificable y aún así van a presentar una hemorragia postparto. Entonces, no es solo identificar factores de riesgo, sino que actualmente se debe considerar a toda mujer gestante con alto riesgo de presentar una hemorragia postparto, precisamente para evitar que se nos pase por alto en algún momento uno de estos eventos. Dentro de la prevención también está el manejo activo en la tercera etapa del parto, ya que estamos hablando del uso de la oxitocina después de la salida del bebé, el alumbramiento activo de la placenta y el masaje uterino posterior a la expulsión de la placenta. Y los textos hablan de que cuando una placenta no la logramos retirar en los primeros 10 minutos, aumenta hasta dos veces el riesgo de sangrado. Y ya en la cuarta etapa del parto, o sea, ya el bebé nació, lo que tenemos que hacer para prevenir es una vigilancia activa, es decir, tomar signos vitales cada cierto tiempo, vigilando la tasa de sangrado para identificar de forma temprana los signos que está progresando a un choque hemorrágico y que ese sangrado que está presentando en ese momento no es un sangrado normal. Siempre se vigila entonces el tono uterino, los signos vitales y la cantidad de sangrado. En cuanto al diagnóstico, entonces lo que les decía que tenga, para considerar una hemorragia considerable y que la paciente está entrando en un código rojo, es que tenga una pérdida más de 1 litro. Eh, lo que les decía, los cambios fisiológicos hacen que la gestante pueda perder hasta 1 litro siendo normal sin tener una repercusión hemodinámica en ella. Y los signos vitales y síntomas en algunos escenarios, sobre todo en las gestantes que son, por decirlo entre comillas, normales, es decir, no tienen ninguna complicación, ninguna patología de base y sus controles prenatales fueron normales, pues vamos a ver que se sigue usando pues la tabla de clasificación del grado de choque y sangrado por presencia de signos y síntomas y la presencia de signos vitales. Pero como vamos a ver, en los textos hablan de que no hay mucha correlación y que eso, como les decía, con los cambios fisiológicos del embarazo y durante el parto, pues puede hacernos confundir y subestimar la tasa de sangrado de ese momento. Entonces no hay claridad sobre valores específicos. La tabla que se usa de los signos vitales es un estimado de la relación entre el sangrado y esos cambios en los signos vitales, pero se sigue hablando de que carecen de buena especificidad y no aparecen sino hasta que hay un gran sangrado o el choque ya es evidente. No hay una correlación clara entre la cantidad de sangrado y los signos vitales, todo eso es muy relativo y debido a eso pues afecta la interpretación del escenario. La clasificación de la tabla de los signos vitales es basada mucho en los pacientes de trauma y quirúrgicos y no hay una tabla específica que se haya diseñado por estudios específicas en las gestantes. Y se ha discutido y se ha adicionado el índice de choque como otro signo vital en este momento para poder definir que la paciente está en un estado de choque y que requiere pues, medidas de reanimación. Y al igual que se ha descrito en población no gestante, un índice de choque por encima de 0.9 se ha descrito que se ha relacionado con necesidad de reanimación y uso de hemoderivados y resulta pues como una herramienta prometedora, pero no hay estudios de validación ni que sean comparativos como para definir en la población gestante si es diferente o no a la no gestante ese punto de corte de punto 9. Lo que sí es claro es que entre más alto el índice de choque, pues más riesgo de mortalidad. En cuanto al cálculo estimado de las pérdidas, se ha escrito como una herramienta útil y frecuente para poder estimar la tasa de sangrado. Se basa en la observación de la cantidad de sangre en los implementos que tenemos en el quirófano o en la sala de partos y tenemos que cuando hay gasas empapadas de sangre representa un volumen de 30 mililitros, compresas quirúrgicas y toallas higiénicas absorben aproximadamente 100 mililitros de sangre, el pañal materno hasta 400 mililitros, una riñonera que sabemos que hace en volumen 500 mililitros y las sábanas o las camillas empapadas, ya eso habla de que ya hay 1 litro ahí de pérdida de sangre.
se han descrito que se debería tener en los quirófanos o en las salas de parto unas sábanas pesadas antes para cuando se pueda recoger como esa sangre empapada en esa sábana se pueda pesar nuevamente y estimar más o menos con eso el volumen de sangrado. Pero también los textos y los autores discuten sobre la utilidad de la precisión y el beneficio de hacer una estimación precisa del volumen. Entonces algunos solamente recomiendan ver como la cantidad de sangrado e intentar hacer pues como una estimación sin necesidad de hacer una estimación tan precisa. Debido a que hacer una estimación precisa retrasa decisiones y puede subestimar el sangrado. Y se ha descrito que el entrenamiento de ver esa cantidad de sangrado pues no mejora el reconocimiento y se ha comparado la estimación visual con una cuantitativa específica de esa pérdida de volumen y se dice que la estimación visual subestima la tasa de sangrado entre un 15 y un 30%. Y entonces por eso que algunos siguen recomendando poder pesar esas sábanas empapadas para poder definir ese volumen de sangrado. Lo que les decía, entonces vemos que retrasos en el diagnóstico cuando identificamos que tiene sangrado, que está en un código rojo y que requiere medidas. Si la retrasamos más de 5 minutos, aumenta en un 31% la hipotensión y en un 34% la necesidad de transfusiones. Es por eso que se hace importante un diagnóstico temprano. Y es debido a esto pues, que hay escalas y herramientas para evaluar ese volumen de sangrado de la clínica para poder definir el momento oportuno de inicio del tratamiento. Pero al igual que las estimaciones de los signos vitales y de la cantidad de sangrado, pues carecen de sensibilidad y especificidad y es dado por esto que toda gestante se considera en riesgo y ante signos mínimos de consideración de que esté en choque hemorrágico por un sangrado, por un código rojo, se debe empezar el tratamiento de forma oportuna. Y lo que les decía, siempre evaluación del riesgo. La clínica, la estimación visual y las pérdidas de sangre que son vistas o medidas pues pueden ser imprecisas, entonces siempre se debe tomar en cuenta los factores de riesgo cada vez que se vea una paciente, ya sea de forma antenatal, durante el embarazo y durante el trabajo de parto, para siempre poder estar preparados y hacer una atención oportuna. Entonces, esto es lo que se basa el código rojo o el protocolo del código rojo. Usted siempre está preparado, siempre identificar de forma temprana el sangrado y tener rutas de atención para atención oportuna y adecuada a la gestante. Siempre requiere una implementación y capacitación para mejorar pues, como los desenlaces y se ha demostrado que la implementación del código rojo disminuye la mortalidad hasta en un 20%. Y esto incluye que tenga un equipo de respuesta rápida multidisciplinario y abarca tanto la monitorización, los accesos vasculares, la toma de paraclínicos, tener los insumos adecuados de atención y la transfusión masiva en caso de ser necesario. Lo que decía, el código rojo se activa cuando hay una pérdida de más de 1 litro o cualquier volumen con alguno de los signos vitales o signos clínicos que está en choque la paciente y esta es la tabla pues, que generalmente se usa. La relación de la presión y la frecuencia cardíaca o los signos de hipoperfusión con el estadio de choque. Considerado pues que este verde, que es una paciente que está normal, que no está en choque, y del amarillo hacia abajo, que se hace un choque leve, moderado o grave, y según esto, según la evolución, definir pues como la agresividad del manejo. La supervivencia, como les decía, depende de lo que nos retrasemos en iniciar el manejo y el código rojo pone pues como una escala de tiempo para que va a definir pues como los desenlaces y vemos que lo pone pues en la hora de oro, que tenemos una hora para impactar en esa mortalidad. El reconocimiento, el tiempo cero y si lo identificamos en este momento y hacemos medidas oportunas, pues la supervivencia va a ser del 100%. Tenemos los primeros 20 minutos para, después de reconocerlo, hacer todas las medidas iniciales de administración de líquidos, uterotónicos, sangre si es necesario, contención de sangrado por alguna medida mecánica si es necesaria, para poder impactar en esta mortalidad. En los siguientes 20-60 minutos, si no logramos contener sangrado, buscar otras causas de sangrado que no sea atonía y evaluar esa coagulopatía y poderla corregir. Si ya llegamos a esta ventana de los 60 minutos y no hemos podido contener el sangrado, pues la probabilidad de supervivencia de esa paciente es muy baja, incluso menor al 10%, y es muy probable que esa paciente termine falleciendo. Entonces,
el protocolo del código rojo nos da 1 hora para poder hacer todas las medidas y en el menor tiempo posible, idealmente los primeros 20 minutos, contener el sangrado, lo que va a impactar de forma positiva la supervivencia de la gestante. Y esto se ha visto pues en ensayos. Este es ensayo del New England Emotive Trial del año pasado. Compara la vigilancia estricta y protocolizada versus la atención estándar de una paciente que tiene signos de sangrado o que ya está pues en un código rojo. Y esto involucra la detección temprana y la activación temprana del protocolo, el masaje uterino, el uso de oxitóxicos, el ácido tranexámico, los líquidos y todas las medidas que se necesiten para control del sangrado. Y eso demostró que mejora la detección del sangrado y el choque hemorrágico de forma temprana, disminuye la hemorragia grave y la necesidad de transfusiones. Y esta es como la comparación de cómo se realizó ese proceso. Eran varias instituciones en las que se hizo, pues, esta era como la atención estándar, se hizo una fase de transición mientras se hacía pues como la educación del protocolo, y se dividieron las instituciones en las que no se hizo la intervención, sino que se hizo el cuidado usual, y en las instituciones que se implementó la atención protocolizada. Y vemos como la mortalidad y la necesidad de transfusiones en las gestantes en las instituciones que se hizo la intervención, pues disminuyó de forma considerable a comparación de cuando no se hizo ninguna intervención y se continuó con su manejo estándar. Dentro de las medidas urgentes y emergentes, entonces tenemos varias medidas que podemos realizar, y voy a hablar pues como de las que podemos nosotros realizar e intervenir y de las que podemos tener pues como algún impacto. El traje antichoque no neumático, que está descrito pues en la guía del protocolo del código rojo. El objetivo del dispositivo es hacer una redistribución de flujo, llevando pues el flujo a órganos vitales. El problema es que los datos de su uso es controvertido, hay pocos estudios, la mayoría son observacionales y reportes de casos, y la evidencia de esos estudios lo que nos muestra es que en países de altos ingresos y en instituciones donde yo tengo el quirófano, el ginecólogo ahí al lado, pues no muestra ningún beneficio, pero su beneficio en realidad se ve en países de bajos ingresos y en instituciones de baja complejidad, mientras se traslada a la paciente para ser vista por un ginecólogo y se traslada a quirófano. Entonces consiste pues como en esta herramienta y se pone así, está marcada con números para saber pues qué segmento ir cerrando, y lo que les mencionaba, lo que hace es redistribuir el flujo de distal a proximal. La reanimación hídrica, las guías hablan de una reposición de cristaloides en volumen 3:1. Eso es extrapolado pues, de datos previos de trauma, pero como ya hemos visto, la reanimación excesiva con líquidos lleva a otras complicaciones como coagulopatía asociada a la reanimación. Hay poca evidencia sobre esta cantidad óptima de líquidos a administrar, pero sí hay estudios que han intentado hacer pues como comparaciones o intentar reanimaciones con menos volumen, con los resultados que son buenos, aunque no muestran pues como ventajas. El estudio REFIL se hizo en gestantes que estaban con un sangrado no grave, o sea, con un sangrado menor de 1.5 litros, y se hizo una comparación entre un uso liberal, que no era hasta 3 veces la sangre perdida, sino entre 1.5 y 2, y el uso restrictivo, que era de 0.75 a 1. Y comparando pues esta cantidad de volumen, pues no tuvo diferencias en los desenlaces tanto de transfusión, mortalidad o ingreso a UCI o necesidad de procedimientos quirúrgicos, pero lo que se demostró es que por lo menos usos restrictivos de volumen no va a traer pues como eventos adversos adicionales. Entonces con esto podemos decir que reanimación con pequeños volúmenes, como hacemos con pacientes con trauma, es decir, con bolos de 500, y se va mirando respuesta hemodinámica, pues no vamos a empeorar el desenlace de la gestante. Y antes podemos evitar la coagulopatía dilucional que podemos llevar cuando hacemos reanimaciones agresivas. La transfusión masiva no está bien definida en la literatura obstétrica, está también extrapolada del trauma, y cuando identificamos una paciente que está en choque grave por clínica o por signos vitales, pues lo que recomienda la guía es que la primera unidad de glóbulos rojos debe ser transfundida en los primeros 15 minutos. En ella siempre prefiriendo O negativo, pero si no hay disponibilidad, pues nada, toca O positivo. Y cuanto al fibrinógeno, describen que la reposición se realiza si está por debajo de 200.
La cantidad pues de volumen de sangre a administrar pues tampoco está claramente definida. Hablan de los paquetes de trauma. Algunos recomiendan iniciar con volúmenes pequeños de 2 unidades de glóbulo rojo y se va mirando respuesta. Todo esto derivado pues como de la dificultad en la correlación entre la cantidad de volumen perdido y los signos vitales y la clínica en estas gestantes. Mm, en cuanto a la reanimación guiada por pruebas viscoelásticas, es una herramienta prometedora. Algunos autores la consideran útil, pero la evidencia es controvertida y no hay pues, como muchos estudios sobre esto. Estudios encontré sobre esto solamente como estos tres en el escenario urgente de la paciente con hemorragia obstétrica y dos están a favor del uso de las pruebas viscoelásticas debido a que ahorra productos aunque no de una forma considerable ni estadísticamente significativa, sin comprometer pues, como de forma importante la coagulopatía de la paciente. Pero otro no demostró que el uso de pruebas viscoelásticas comparado con las que no se usó demostrara pues, como algún cambio en la cantidad de unidades utilizadas. Entonces todavía sigue siendo controvertido el uso de las pruebas viscoelásticas, todavía igual falta pues como mucha evidencia sobre esto. Igual vemos que en otros escenarios como trauma también tenemos todavía como estas dificultades. El uso de ácido tranexámico, pues ya sabemos desde trauma, que es un antifibrinolítico que se usa en las primeras 3 horas. En las gestantes también se ha demostrado su utilidad en las primeras 3 horas y después de las 3 horas ya no tiene como ningún beneficio. Eh, y la dosis es similar al escenario de trauma, 1 gramo inicial, pero en la gestante se usa 1 gramo adicional si continúa con sangrado en los 30 minutos posteriores a la dosis inicial o si el sangrado reaparece en esas primeras 24 horas. Y esto es derivado pues, del estudio Woman que demostró que disminuía la mortalidad por sangrado, disminuyó las tasas de cirugía asociadas al choque y no aumentó los eventos tromboembólicos. El uso de los uterotónicos es una de las medidas fundamentales, sobre todo si estamos en el escenario de atonía uterina. Lo que hacen es unirse a los receptores miometriales y aumentar pues, la contracción y la oxitocina es nuestro agente de primera línea para el manejo. Siempre prefiriendo la vía endovenosa sobre la intramuscular porque ha demostrado que tiene mejor control del tono uterino, disminuye las tasas de sangrado y de uso de hemoderivados cuando se compara con la vía intramuscular. Los efectos secundarios pues, de todo uterotónico, pero cuando se compara con otros no son tan frecuentes. Se asocia pues a la cefalea, al vómito y puede producir convulsiones, pero hay otros que los producen pues con mayor frecuencia. Este metaanálisis que demuestra su utilidad y como agente de primera línea comparado con misoprostol, vemos pues que tiene todas las ventajas que les mencioné de control de sangrado y pocos efectos secundarios. No hay comparaciones o los estudios comparados con otros uterotónicos son escasos, por lo que no hay una evidencia suficiente para definir qué otro uterotónico va a ser superior como agente de primera línea a la oxitocina. Y los otros se reservan como agentes de segunda línea. Y el misoprostol se reserva como agente de última línea cuando en realidad no tenemos pues como ninguna otra medida para generar pues como esa contracción del útero. La ergonovina y su derivado semisintético, la metilergonovina, o lo que conocemos pues como metergina, hace lo mismo, unirse a receptores biometriales y aumentar la contracción del útero, pero por otro mecanismo diferente. Son receptores adrenérgicos. La dosis de 200 microgramos intramuscular y una segunda dosis a los 20 minutos y se puede continuar cada 4 a 6 horas y continuar pues con la atonía hasta 5 dosis en el día. Y describen contraindicaciones, algunos describen que es relativa la hipertensión y los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, debido a que son adrenérgicos, pues puede empeorar una emergencia o conducir a una emergencia hipertensiva. El misoprostol, como les mencionaba, se ha comparado con la oxitocina sin mostrar ventaja sobre ella, por eso se reserva como última línea cuando yo no tengo los otros uterotónicos y la evidencia no ha mostrado que sumado la oxitocina al misoprostol mejore los desenlaces, ni de control de sangrado, ni de disminución de unidades transfundidas o de complicaciones maternas, y ante lo que hace es aumentar los efectos secundarios que ya de por sí el misoprostol trae. El misoprostol aumenta la probabilidad de tener fiebre o hipertermia y ya las otras alteraciones asociadas a los uterotónicos. Entonces el misoprostol solamente se reserva cuando no tengo disponibilidad de nada más. Eh,
Y la evidencia, pues cuando se compara con placebo, pues sí disminuye en algo la necesidad de transfusiones y las tasas de sangrado, pero como les decía, comparado con los otros, pues no es la mejor medida. Y eso es derivado pues como de este metaanálisis que muestra la menor eficacia comparada con la oxitocina y los mayores efectos secundarios. Lo que les decía, siempre tener en mente que no solamente la atonía uterina la causa del sangrado, eh, sobre todo en las pacientes que a pesar de yo ponerle útero tónico, de ponerle la oxitocina y ponerle un segundo, la paciente sigue sangrando, pensar que no es la atonía la que la tiene así, sino otras causas. Siempre evaluar el canal de parto y buscar laceraciones. Hay laceraciones externas o muy superficiales que son fáciles de ver y podemos realizar un cierre primario y con eso sería suficiente. Siempre tener en consideración que como es un sitio muy vascularizado, pequeñas lesiones van a ser un sangrado muy abundante. Pero hay otras laceraciones que están muy superiores y que es para nosotros más complicado llegar hasta allá sin hacer una exploración bajo sedación. Entonces, los pacientes siempre deben ir a cirugía. Esto ya sí es más campo del ginecólogo. Entonces, en este escenario, cuando no identificamos externas y no responden uterotónicos, esos pacientes deben ir a cirugía para exploración. Eh, Hay hematomas puerperales que crecen mucho, retienen mucha cantidad de sangre y en algunas ocasiones pueden controlarse espontáneamente o con compresión local, pero en otros escenarios van a necesitar cirugía o embolización. Las anormalidades placentarias, una placenta que yo intento en la tercera etapa del parto extraerla y no logro sacarla, eh, que sea una paciente que ya venga con una ecografía que escriba que tenga esas alteraciones de la inserción placentaria, pues es mejor que se realice una extracción instrumentada y por una persona que sea experimentada en esa extracción. Y la inversión uterina, que es un escenario no muy frecuente, pero sí grave, y que va a llevar pues, a un sangrado considerable. Entonces, para resolver este escenario, nosotros sí podemos hacer pues, como algunas medidas. Primero necesitamos hacer una relajación del útero para poder realizar la reintroducción y reubicación del útero. Podemos usar el sulfato de magnesio, nitroglicerina o la anestesia para poder relajar ese útero y poder reproducirlo. La maniobra de Johnson, que consiste en hacer compresión de ese polo que está invertido, que está protruyendo atrás del canal vaginal, y hacemos una introducción manual haciendo presión hacia arriba y metemos el puño para poder sostenerlo ahí. Cuando ya lo tenemos reducido y ubicado pues como en su espacio, ya ahí sí utilizamos los uterotónicos para hacer contracción uterina y que permanezca pues en su sitio. Y así se va a controlar pues el sangrado. Esas sí son medidas que podemos hacer nosotros temporalmente en urgencias y que podían ser salvadoras y contención del sangrado. Medidas no farmacológicas que podemos hacer para contener el sangrado, entonces podemos hacer la compresión bimanual. Cuando consideramos pues, que es un sangrado por atonía, es una medida temporal mientras se empiezan a hacer efectos los uterotónicos. Eh, y ya otras medidas cuando los uterotónicos no funcionan. Ay, ¿qué pasó? Cuando los heterotónicos no funcionan y la presión bimanual no logra contener el sangrado y no le logra dar tono al útero y no sabemos si tiene otras lesiones por allá superiores que requieran exploración, pues ya aquí también utilizamos el taponamiento uterino como una medida temporal mientras se lleva a una resolución del sangrado. Tenemos para eso el taponamiento del balón de Buckley o la sonda Foley con un condón. Entonces aquí tenemos la comparación de los dos dispositivos, el de Buckley y la sonda Foley con un condón, y vemos que hacen pues como la misma función, va dentro del útero y lo que va a hacer es compresión para cerrar pues como esos vasos que la atonía nos está permitiendo que se contraigan y que contengan el sangrado. La utilidad comparando el balón de Buckley con la sonda de Foley, se ha demostrado que las tasas de éxito son muy similares cuando se usa de forma adecuada, con unas tasas de éxito en promedio un 86%, siendo más bajas en la atonía en las pacientes que llevan a cesárea y más alta cuando la atonía es asociada a un parto vaginal. Estos metaanálisis muestran que se asocia a menos tasas de sangrado grave y menor estancia en UCI, y da tiempo pues para hacer un control definitivo. Y ese estudio comparó la Foley con el balón de Buckley
y demuestra que no hay diferencias en las complicaciones asociadas al sangrado, logra una adecuada contención. La única diferencia es que la sonda de Foley requiere pues como un poco más de tiempo para hacer ese control de sangrado. La diferencia entre los dos dispositivos es de 3 minutos, pero igual tienen pues como muy buena utilidad y no impactan pues en desenlaces diferentes, o sea, logran un adecuado control del sangrado. La embolización, cuando todas esas medidas que hice previamente no han funcionado, tengo un sangrado refractario, ha demostrado que tiene unas tasas de éxito entre un 75 y un 100%. El problema es cuando el sangrado es grave, ya lleva mucho tiempo de sangrado o cuando el paciente está coagulopática, eh, estas pacientes no van a responder con la embolización debido pues, ya a este estado de coagulopatía que presentan. Se ha escrito el uso del REBOA en zona 3 como medida de contención mientras se realiza un control de sangrado quirúrgico. Y ya, cuando todas las medidas previas han fallado, he intentado hacer manejo con uterotónicos, manejo mecánico para intentar darle tono a ese útero. Intenté cerrar heridas externas y a pesar de eso la paciente sigue sangrando. El manejo ya definitivo ya es exploración quirúrgica para identificar, ya sea para identificar lesiones que se nos hayan pasado por alto y estén sangrando y se puedan corregir en quirófano, o ya para realizar ya las medidas de ginecología, ya sea histerectomía o las medidas que se hacen para contención del sangrado uterino. Como conclusiones que quedan de esta revisión, tenemos que el código rojo y la hemorragia posparto es una condición crítica que requiere un diagnóstico oportuno y unas medidas precisas para control de sangrado, que es lo que va a impactar en la sobrevida de esas pacientes. Mm, es un escenario con gran carga cognitiva, o sea, es una paciente que está sangrando, pero además es una gestante, que sabemos la presión social que tiene una mujer que es joven, activa socialmente y que que dio a luz hace poco. Entonces es una carga cognitiva importante, además de que es un escenario que puede ser prevenible si hacemos una adecuada evaluación de esa paciente, ya sea en controles prenatales o cuando nos llega a urgencias, puede identificarse factores de riesgo de una hemorragia postparto. Muchas de estas medidas tienen poca evidencia, pero la poca evidencia que tiene muestra resultados importantes sobre la sobrevida que tienen cuando se realizan de forma protocolizada y oportuna. Y las rutas de atención, el protocolo de código rojo bien establecido y bien montado en una institución, que todo el personal conozca las rutas de atención, que conozcan todos los pasos que se deben hacer, que cada uno entienda su rol durante la atención de este escenario, es lo que va a importar también la mortalidad de las pacientes. Y siempre hacer un entrenamiento, como todo en escenario de urgencias, va a mejorar el desempeño de un equipo de trabajo y va a traer pues como una mejor cognición de qué medidas debo hacer y priorizar en esta atención. Muchas gracias a todos, quedo pendiente a aportes, preguntas. Muchas gracias por tu presentación. Rato sin ver temas relacionados con ginecología pero yo creo que es un tema que también nos sirve a nosotros, aunque digamos, no atendamos con frecuencia este tipo de población y no asistamos servicios de ya como especialistas de urgencias, pero definitivamente es un tema del cual todo médico y personal de salud que se encuentre en un servicio urgente tiene por lo menos conocer. Tengo una pregunta. Mencionaste un Profesor mecanismo Vallejo, de ¿aló? ¿aló? Profesor Vallejo, tiene mucho eco. Yo también los escucho. Barros, pero a vos también se te escucha con eco. No sé, como que a todos. Expositor. Ahí mejoró. Pues yo los escucho bien. Wesley, yo creo que tú debes apagar el micrófono. Ya, hola. ¿Me escuchan? Ya, Carlos, ya. Listo. Bueno, no, la pregunta específicamente es, mostraste, pues, hiciste mención del hemotip, que es uno de los ensayos clínicos que
que pareciera bien marcando un poco pues la parada en relación con las distintas intervenciones, pero específicamente con la monitorización y la evaluación temprana de la hemorragia postparto. Pero no me quedó muy claro dentro de las estrategias de monitorización y de intervención relacionadas con el ensayo clínico, cuáles fueron. Entonces me gustaría, por favor, que nos la mencionaras nuevamente y que nos dieras un poquito más de información al respecto. Muchas gracias. Voy a volver a la presentación y me dice, profe, si es esta al que se refiere a este. Sí, señor. Exacto. Listo. A lo que se refiere este estudio es a lo que ya conocemos porque en general las medidas y el tratamiento del código rojo no han cambiado mucho en los últimos años. En las medidas que ellos ponen, entonces es la detección temprana, es decir, la monitorización de la paciente postparto, la vigilancia de los signos vitales y de la cantidad de sangrado. El masaje uterino después del parto y el uso de oxitóxicos cuando ya estaba pues como en ese código rojo. Es decir, como la probabilidad más alta es que sea por atonía uterina, hacer un masaje uterino temprano, la administración temprana de oxitocina endovenosa es lo que las medidas iniciales. Siempre en las pacientes que tengan un sangrado mayor a 1 litro, el inicio de ácido tranexámico y la administración de líquidos, que ellos no hacen pues como un énfasis a qué volumen utilizar, lo que sí recalcan es que se debe utilizar líquidos y hemoderivados de forma temprana. Y cuando estas medidas que se usaron previamente no logran corregir el sangrado, hacer una evaluación adicional buscando otras causas que no sea la atonía uterina, es decir, que tenga desgarros, que tenga laceraciones que se deban corregir. Son como las medidas que ya conocemos del código rojo, o sea, no hacen un manejo diferente. Lo que pasó es que hicieron fue una observación de estas instituciones, las que no se metían al protocolo y las que hacían pues como ese cambio en su manejo. Aquí hicieron la autorización y fue una fase de entrenamiento que se hacía pues como a las instituciones que se iban a realizar la intervención. Y vemos que en esta fase de transición, mientras se realizaba pues como el entrenamiento y la adopción pues como de estas medidas y protocolos, cuando ya se hizo, ya pasó este periodo y se dejó la implementación de cómo hacían su intervención, en el seguimiento vemos como si hay una diferencia entre el cuidado normal o el cuidado estándar que hacían las instituciones con las instituciones que sí empezaron a realizar el protocolo después de esa fase de entrenamiento. Sí, Profe. dame un segundo. Lo que pasa es que entiendo que protocolo del ensayo clínico Sí, el micrófono. no se sale mucho de las intervenciones recomendadas por la OMS para el manejo de la hemorragia postparto. Quizá lo más innovador, además, digamos, de ese entrenamiento en las medidas basales que recorriste durante toda la presentación, es quizá en lo que más hacen énfasis es en la detección temprana y en disparar el, el, el manejo de la paciente cuando ya entra en código rojo. Mi pregunta es si esas recomendaciones de las cuales hiciste énfasis al principio en detectar tempranamente, estas son las recomendaciones, qué tipo de pérdida, el litro que se pierde y estos los parámetros que debemos tener en cuenta, ¿son los mismos que recomienda el ensayo clínico o son distintos? No, sí, son los mismos que hace recomendar el ensayo clínico, es decir, la misma tabla que pone todas las guías de Gine de código rojo, las que les mostré de los colores según los signos vitales y la clínica, es como el disparador para iniciar todas esas medidas y clasificación del choque. Gracias, Welly. Solamente como recomendación, pues, y en un estudio, pues, digamos que de la importancia que tiene como este, y sobre todo si las diferencias que muestran son cruciales,
las intervenciones yo creo que sí deben de quedar pues, bien precisadas. Muchas gracias. Listo, profe. No sé si el profe Mauricio quiera adicionar algo ahí al comentario del profe Vallejo. Sí, buenos días a todos. días. Mauricio Rego, ginecólogo. Básicamente el código rojo no ha cambiado, lleva muchos años y es una estrategia que con mucho orgullo podemos decir que surge en Colombia. Y el código rojo básicamente es una estrategia de organización de un equipo, ¿sí? En el cual se considera la implementación, sobre todo la detección temprana. El emotive es como una mnemotecnia, pero cuando uno lo revisa a fondo son las mismas recomendaciones que tiene la estrategia de código rojo hecha en Colombia. Lo mismo cuando uno revisa otros artículos y ahora llaman los Vandal, es la misma estrategia de código rojo, ¿sí? Entonces digamos que las estrategias por ahora siguen los mismos. En código rojo nuevo en los últimos años, que ya llevamos más o menos como desde el 2016, sería el ácido tranexámico, que sería como lo nuevo que podríamos decir que hay en código rojo. Y el manejo pues con el taponamiento, que es otra estrategia que ha disminuido mucho la mortalidad en las pacientes gestantes. El problema, y es lo que recomiendan mucho el Emotive y otros artículos, es el reconocimiento temprano. Por eso toda gestante que tiene un parto, la recomendación actual es la vigilancia estricta las 2 primeras horas. En esas 2 primeras horas, como lo decía Wesley, nosotros recomendamos, y lo recomienda la guía colombiana, y es cada 15 minutos debe ser evaluada esa señora. Todos los signos vitales, cómo está el tono del útero, si hay pérdidas o no sanguíneas, y detectar con el cuadrito que se sigue recomendando de la clasificación del grado de choque más el índice de choque, si hay alguna alteración, informar o activar el código rojo. Y eso es lo que ha permitido salvar vidas, porque si ustedes se dan cuenta se sigue muriendo gente, y ese estudio de Emotive, que fue muy diseñado en África, es probablemente en sitios donde no tenían protocolorizado en la estrategia de código rojo, o como lo quieran llamar, de manejo de la hemorragia postparto. Colombia, y al menos en Antioquia, ha disminuido mucho, y tenemos las gráficas de la disminución de la hemorragia, de la mortalidad materna por hemorragia desde que se implementa la estrategia código rojo. Entonces hay que implementar la estrategia, es lo que realmente ha funcionado en la disminución de la mortalidad materna. Eso era para comentar, Wesley. ¿Qué más preguntas de pronto tienen? Listo, profe, muchas gracias. Sigue Andrés Tobón. Buenos días, Welly. Muchísimas gracias por la charla, muy interesante. Bueno, es verdad que estos temas no los manejamos nosotros muy comúnmente, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta unas cosas y como para complementar algo. Acerca de lo que decía Wesley, lo mencionó en una de las diapositivas, el uso de misoprostol, que pues en ginecología se ve más comúnmente, sobre todo para el manejo de este tipo de situaciones. Como lo decía Wesley, la administración debe ser oral, porque en algunas instituciones lo utilizan también rectal. Y en código rojo, ya en la literatura se ha mencionado que la administración rectal de este medicamento, la tasa de absorción no es tan buena, puesto que el paciente está pues, en un choque hipovolémico, y este depende de la hidratación y de la humedad en la mucosa rectal para su absorción. Otra cosa acerca de lo que mencionó Wesley con lo del REBOA, que si en muchos textos se menciona, ¿cierto? Yo traté de mirar eso y buscar si había pues algún trabajo hecho en código rojo, y lo único que encontré en realidad fue un trabajo que se publicó ahora en España con 6 pacientes que tenían un acretismo placentario, ¿cierto? Sin embargo, no fue como tal un código rojo, sino para mirar el manejo de la hemorragia durante el proceso quirúrgico de estas pacientes. Sin embargo, el estudio fue realizado, el que implantó el REBOA fue un radiólogo intervencionista. Entonces, la pregunta es, pues, por ejemplo, para nosotros, que como estamos viendo la situación de ginecología y obstetricia en nuestro país,
la implementación y la capacitación en implante del REOA, sobre todo para pues, control de estas pacientes, pues extrapolándolo tanto lo del trauma como pues lo del trabajo pues, que acabo de mencionar, teniendo en cuenta que el trabajo que se hizo pues, fue con una muestra chiquita, apenas fueron 6 pacientes. Pues, gracias, Wesley. Gracias, Toby. Profe, va a Wesley. decir algo, sí, profe. Sí, del ácido perdón, del misoprostol, vea, la recomendación definitivamente es no usarlo. Si usted tiene oxitocina, ese es el medicamento de elección, tanto para prevención como para el manejo de la hemorragia postparto. Si no tiene oxitocina, pero tiene los derivados del ergot y no están contraindicados, son mucho más efectivos también. El único escenario donde debemos usar misoprostol es el escenario donde no tengo ningún medicamento de esos. Entonces no se recomienda. Muchas guías lo están colocando, pero cuando uno revisa la evidencia definitivamente no aportan ningún beneficio cuando yo tengo los uterotónicos de primera línea. Y sí me expongo a los efectos secundarios. Hemos tenido pacientes, y le comentaba yo a Wesley, con cuadros febriles de muy difícil manejo, inclusive hospitalización en unidad de cuidado intensivo, porque hacen un cuadro muy, muy parecido a una hipertermia maligna. Cuadros de arritmias graves que han requerido también manejo y soporte con antiarrítmicos y cuadros psicóticos de difícil manejo. Entonces la recomendación es, si usted tiene los otros uterotónicos, no le ponga misoprostol. No le aporta ningún manejo. Y lo del REOA, pues realmente yo no tengo conocimiento de casos, muy poca experiencia hay en obstetricia. Digamos que para el manejo del aquetismo placentario hay algunos casos reportados, pero se ha manejado más con otras herramientas de radiología intervencionista que pueden ayudarnos más para el control del sangrado. Pero muy poca experiencia realmente con el balón. Muchas gracias, profe. Pero muy poca experiencia realmente con el balón. Sigue Julián. Hola, Wes, ¿se escucha bien? Sí, Julián. Listo. Wes, mira, muy buena la charla, muchas gracias. Quería llegar y hacerte una pregunta porque pues cuando uno se pone a revisar el tema, parte del control del sangrado, sobre todo aquellas pacientes que son llevadas a radiología intervencionista, llegan y como tú bien lo dijiste, tenían un control entre el 80 o incluso hasta el 100% de los casos. No he encontrado como tal cuáles podrían llegar a ser las indicaciones o qué pacientes son las que principalmente se podrían beneficiar de llegar y llevarlas a intervencionismo para llegar y realizar una embolización. Realmente esa era mi pregunta, pues. Oliver, pues las guías no ponen claramente unas indicaciones de llevar a radiología intervencionista, sino que dejan como una opción cuando las otras medidas no han dado resultado. Como les decía, pues si la mayor proporción de causas está por la atonía uterina, pues la mayoría debe responder con uterotónicos. Si no ha respondido y usted no encuentra una lesión que pueda corregir ahí en ese momento, y no considera que sea pues como otro trauma del canal de parto, o no observa nada, pues usted puede llevar a la radiología intervencionista y mirar qué se puede embolizar y qué se puede resolver. Pero algo así como una clara indicación, como que tiene esta lesión o algo específico, no. Es como uno de los pasos para intentar resolver el sangrado. Profe Mauricio, ¿va a decir algo sobre eso? Sí, la mayoría de casos que llevamos pues generalmente son por trauma, desgarros que a pesar de la sutura y de las medidas no se logra controlar. La radiología intervencionista nos puede ayudar mucho. Otro caso es cuando, por ejemplo, nosotros llevamos una paciente con una atonía que no nos responde y la llevamos a esterectomía y se observan a veces sangrados en capa. Con corrección adecuada a la coagulopatía, esos casos también son llevados a radiología intervencionista y nos ayuda mucho. A veces hay lesiones en cesárea vasculares que generan hematomas hacia retroperitoneo muy difíciles de explorar y de controlar. También pueden ser candidatas a manejo con radiología intervencionista. O a veces nos apoyamos mucho pacientes con atonía que le ponemos balón y mejoran de forma parcial, también pueden ayudar la radiología intervencionista. Serían como las principales indicaciones que tenemos. Pero básicamente para atonía el manejo es con medidas farmacológicas y o quirúrgicas iniciales. Entre ellas el taponamiento uterino con balón.
Ahí yo quería hacer una recomendación y es no utilizar sonda Foley, porque la Foley es muy laxa, por decirlo así, y cuando uno anuda el preservativo a la Foley tiende a comprimir la sonda y no le insufla. Entonces, la recomendación es hacerlo con sonda Nelaton. Listo, profe, gracias. Sigue Martín Restrepo. Hola, soy Luz Adriana, qué pena que con el usuario de mi hijo. Yo quería preguntarte qué experiencia hay con la trombolastografía, si de pronto el doctor la ha manejado. Uno sabe que por más que el trombolastograma se monte en el servicio de urgencias, tiene tiempos muy prolongados para la respuesta, para que uno logre información. Es complejo así lo tenga uno al lado. Entonces, si tiene utilidad, si estamos hablando de sangrados de 5, 10 minutos, 15 minutos, ya tengo que tener resuelto, por lo menos ir en buen camino. Entonces, si tiene alguna utilidad, eso el tiempo da. Profesor Mauricio. Las pruebas de trombolastografía realmente, digamos que son de forma reciente en el uso en obstetricia, todavía la evidencia es muy controversial y uno empieza el manejo sin necesidad de estas pruebas. Digamos que lo que se ha visto, y como lo dijo Wesley, es una disminución en la administración de hemoderivados, pero eso no ha tenido un impacto real claro en la morbimortalidad materna. Entonces yo creo que todavía es muy prematuro para decir una recomendación precisa en el uso de estas pruebas. Generalmente las usamos, por lo que hemos tenido algo de experiencia, es en pacientes que requieren un manejo de hemoderivados o politransfusiones masivas con el fin de guiar esa transfusión, ¿cierto? Y disminuir la posibilidad de efectos secundarios de transfusiones guiadas únicamente por clínica. Pero realmente en la mayoría de guías, si bien ya hay unos protocolos con los resultados del trombolastograma, todavía se sigue manejando mucho en la parte clínica. Entonces yo creo que todavía hay que darle tiempo para mirar qué más estudios salen y cómo nos dan unas recomendaciones hacia allá. Pero el manejo inicial de una señora, por ejemplo, con choque grave, como lo decía Wesley, es de entrada de hemoderivados en los primeros 15 minutos. Y la clasificación del choque grave lo puede hacer uno con los signos vitales con el cuadrito y o el índice de choque que le comentaba yo a Wilmer, que por encima de 1.4 está muy asociado a mal pronóstico con uso de hemoderivados y de ingreso a UCI e inclusive intervenciones quirúrgicas avanzadas. Y con el corte de 0.9, que es el que se habla, o pues yo le decía a Wilmer como mnemotecnia, mejor es el punto de corte de 1, es para activación de código rojo y manejo de maniobras iniciales. Muchas gracias, profe. Y el panita Daniel Escobar. Buenos días. Profe, ¿me escucha? Sí, Dani. Listo. Pues, muy buena la presentación, hermano. Y ya hay unas cositas que a mí me parece que vos hiciste como mucho hincapié, que es vital pues que todo el mundo siempre tenga como en cuenta en estos escenarios. Así como estamos muy familiarizados con estar muy pendientes del paciente en el escenario de trauma, estar muy pendientes pues como a la hora de definir que los vamos a empezar a transfundir, en esta parte siempre hacer como la negociación de cuándo empezar con un protocolo de transfusión masiva. Así también tiene que pasar como en estos pacientes. Digamos que esa carga cognitiva de la que vos estabas hablando es muy importante acá porque definitivamente lo puede uno dejar a la hora de tomar, de definir bien el escenario y también pues lo deja como bloqueado a la hora de tener pues como conductas. Si uno se enclava así como vos mencionás en lo de las 4 T's y se queda solamente como en la primera, en esta parte del tono y se queda haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y se da cuenta que definitivamente no funciona y cada vez se va generando más como ese desespero por no poder controlar ese sangrado, yo creo que en últimas eso va a llevar pues como que la reanimación no vaya a ser exitosa, pero también es muy difícil a veces como ponerse a pensar adecuadamente en las que siguen, porque vos llegas y te quedas en la parte de tejido y digamos que esa parte pues puede ser como también como de la mano a la revisión que uno está haciendo, pero no debe uno pasar por alto que definitivamente la paciente, por ejemplo en estos, en estos de las emergencias por las que de pronto el paciente tenga que salir directamente del embarazo, pues se les tenga que hacer el desembarazo, es el caso de se me está escapando la palabra, enseguida pues ya la menciono, pero que tienen pues como más riesgo de hacer las D y C, que estas cositas pues sí es importante tenerlas en cuenta porque en últimas son las que también van a definir cómo se puede hacer un cambio pues de
de lo del manejo, es la abrupción de placenta. Ya me acordé que eso aumenta pues como el riesgo de que la paciente también vaya a tener como este tipo de desenlaces. Ahí la cosa es siempre tener como los ojos muy abiertos y también creo que ahí va como la importancia de esa parte volumétrica, porque antes era uno como pensando, ¿será que ya cumple? ¿Ya no cumple? ¿Es vaginal? ¿Es cesárea? Se empiezan a generar como un montón de preguntas, uno que en última lo que hacen es como distraerlo de la toma adecuada de decisiones. Ahí también está como esa parte de lo de los protocolos pues, de transfusión masiva, y una cosa que me parece pues, como muy interesante de eso es como una revisión, no, es más o menos reciente, es más o menos 2 o 3 años de los japoneses, que ellos tienen como más de 3.000 casos de hemorragia postparto y de cuántos de esos finalmente terminaban con un protocolo de transfusión masiva. Y en eso se dieron cuenta pues que mucho menos del 1% incluso iban a necesitar esto, pero que cuando esto ocurría, pues el consumo de hemoderivados eran bastante alto, incluso en la relación quedaban 10 lo que finalmente consumían en promedio pues como las pacientes. Y también una cosa muy importante y es que la mayoría de esos pacientes incluso terminaron con terapias de embolización selectiva. Pocos de ellos, poco menos del 10% incluso, terminaban como en una histerectomía radical, pero ahí también tenemos que tener en cuenta como el recurso con el que se disponga. Y la última cosita que sí me parece como muy interesante que estaba mencionando Laura por el chat, si no estoy mal, es lo de la carbetocina, porque de pronto nos puede ilustrar un poco más el asesor, y es porque había una cosa de los estudios pues, de carbetocina, sobre todo en el ámbito de prevención. Entonces, como que en el ámbito de prevención uno lo que veía era que el volumen que podía llegar a perder la paciente pues de más o menos de 500 era como la parte que se demostraba la diferencia estadísticamente significativa. Digamos, no así como en las otras ocurrencias grandes que uno esperaría y que en últimas lleva a eso, pues como eso tiene una revisión sistemática con metaanálisis, si no estoy mal, donde dicen pues, que realmente el beneficio no es como tan marcado, pero la relación costo-beneficio no hace que se pueda considerar como una práctica de rutina, y que al mismo tiempo pues no hay una diferencia como tan grande entre la oxitocina y la carbetocina en cuanto a desenlaces, pues utilizarla a modalidad de tratamiento, teniendo una terapia pues como mucho más baja en costos, pues resulta que uno más bien se va a decantar, digamos, como por eso, si no se ha demostrado pues como el desenlace. Pero también sería bueno como escuchar al asesor sobre eso. Muchas gracias, Wesley, nuevamente. Gracias, Dani. Profe Mauricio. Sí, lo que usted dice es cierto, hay que tener presente porque tenemos algunas patologías que nos pueden hacer llevar a las pacientes a una CID más rápidamente. Muy bien, usted lo mencionó, el abrupcio de placenta es una de ellas, y la otra es la embolia del líquido amniótico, que son dos cuadros que hacen que la paciente entre rápidamente a CID, y estas señoras generalmente terminan en transfusiones más tempranamente, inclusive en la activación de protocolo de transfusión masiva. Entonces siempre tenerlas presente por si le llega a una señora con estas situaciones. En cuanto a la carbetocina, la han estudiado muchísimo y siempre han querido sacar como hacerla ver mejor que la oxitocina, y han hecho muchísimos estudios de muy buena calidad y realmente nunca han encontrado que la carbetocina sea superior a la oxitocina. Entonces la recomendación actual sigue siendo que se debe usar la oxitocina si tiene menor costo que la carbetocina. En los países donde la carbetocina pueda tener el mismo costo que la oxitocina, se recomienda su uso porque son igualmente de efectivas. Esto en cuanto a prevención. El problema es cuando la paciente ya hace un cuadro de hemorragia postparto, no ha tenido cabida la carbetocina en el tratamiento. Y es el problema cuando utilizan carbetocina porque se une tan fuertemente a los receptores y los satura a todos, que si la paciente me hace un código rojo, yo no tengo, o la oxitocina no me va a funcionar para manejo de la atonía. Entonces ahí ya me toca recurrir a otras medidas diferentes, otro tipo de deuterotónicos e inclusive medidas quirúrgicas más rápidamente. Entonces por eso no ha tenido tanta pues cabida, al menos en países de bajos ingresos, la carbetocina. En algunos países la recomiendan en pacientes de alto riesgo, por ejemplo las que van a ser llevadas a cesárea, tienen antecedentes que la ponen en riesgo de hemorragia, el uso de la carbetocina. Pero la conclusión grande es que no es superior a la oxitocina, o sea que por ahora en Colombia seguimos con la recomendación del manejo de oxitocina, tanto para la prevención como para el manejo de la hemorragia postparto, y por una cuestión también de costos, porque aquí sí es mucho más costosa la carbetocina que la oxitocina.
Gracias, profe. Yo creo que hay Daniel, algo, gracias. Wesley, perdón, complemento una cosita y es cuando de pronto les toca atender un parto, la administración de oxitocina, entonces hay dos vías que puede ser muscular o venosa, no es que se utilicen ambas, yo debo escoger una de las dos. Pero la precaución cuando la van a poner venosa es que la pasen en un tiempo de aproximadamente 1 a 2 minutos. Si la pasan en bolo directo, produce mucha hipotensión y se puede demorar hasta 3 minutos en recuperar la presión a paciente. Entonces yo la puedo complicar si la paso en bolo directo. Entonces la mayoría que hacemos la pasamos en 500 y la pasamos a... Muchas instituciones lo están poniendo a 120, 125 cc hora o sencillamente abren la llave del equipo y pasa. No hay ningún estudio que diga que se debe pasar en cierto tiempo o a cierta velocidad de infusión. Lo importante es nunca pasar la IV directa en menos de 2 a 3 minutos. Gracias, profe. Daniel, ¿acaso si es una réplica o es diferente? No, sí, simplemente como dejar ahí como una cosita de una reflexión en esos estudios de carbetocina versus oxitocina, era como la parte de la dosis. Y era pues como simplemente que cuando uno mira como las intervenciones de los grupos, está la dosis estándar de carbetocina que está, digamos, como bien explicada para todos, pero por ejemplo ese oxitocina no se veía que variaba mucho, incluso lo que nosotros utilizamos, porque el último RCT pues que encontré eso comparado era con 5 unidades, diferente pues como a lo que a veces le aparece a uno como en varias partes donde lo lee, lo de las 10, entonces también como que le queda a uno ahí el sinsabor de la parte comparativa de la una versus la otra, sobre todo pues como para compararlo con las dosis que se utilizan también en otras partes del mundo. Ya, sí, verás. Lo que pasa es que, digamos que la dosis de oxitocina va muy asociada a la presentación. Inclusive 10 no es mejor que 5, ni 5 es mejor que 3. Hay unos protocolos en cesárea que le colocan 3 unidades y el anestesiólogo pregunta cómo está el tono. Y si está el tono adecuado, no se colocan más. Entonces ahí más que es asociado un poco a la presentación. En Colombia tenemos la presentación de 10 unidades en la ampolla de 2 mililitros. Entonces por eso, y es la presentación más conocida en el mundo, por eso se utiliza la mayoría y la recomendación de OMS es 10 unidades que pueden ser musculares o venosas, pero en mucha literatura se encuentra que la dosis es de 5 a 10, porque hay sitios donde hay una presentación que viene de 5 unidades por ampolla. Entonces realmente que es más relacionado con eso y pues obviamente ahí lo que usted dice encuentra uno mucha variación en la dosis administrada con respecto a la carbitocina, que la dosis sí es más estándar, es una ampolla de 100 microgramos en más o menos 1 minuto. Y si van a usar carbetocina, la recomendación es muy buena analgesia porque produce una contracción tetánica del útero y genera mucho dolor. Perfecto, muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Profe Barros. Una pregunta chiquita, Wesley. Cuando se habla de la activación del código rojo, ¿existe el mismo criterio de pedir ayuda, como uno lo hace en vía aérea, o es simplemente la activación de todo lo demás del sistema? O sea, como tener otro punto de vista sobre la paciente, o... ¿Sí me hago entender la pregunta? Sí, señor. No, la idea del protocolo de código rojo es siempre pedir ayuda. O sea, la gestante necesita un manejo multidisciplinario. O sea, si no, por ejemplo, nos llega a nosotros en urgencias, el que va a resolver muchas de las cosas relacionadas, por ejemplo, si es un trauma obstétrico, el que va a resolver es el obstetra. Pero el protocolo como tal habla de, en escenario pues digamos que ya está en ginecobstetricia, o sea, ya está siendo atendida por un ginecólogo, implica el llamado a enfermería, jefe de enfermería, anestesiólogo para que estén preparados en caso de que se necesiten otras medidas, activación del laboratorio o radiología intervencionista para activación de lo que es también banco de sangre o procedimientos que se necesiten en la gestante, ya sean quirúrgicos o solamente pues como el manejo médico con líquidos y los uterotónicos, pero se trata de activar todo el escenario posible por todos los posibles procesos que puede pasar la gestante. O sea, puede que resuelva solamente con medicamentos y líquidos, pero puede que necesite banco de sangre, puede que necesite pasar a quirófano, entonces antes luego tiene que estar ahí presente. O sea, no es solamente como algo mental, sino que es todo un proceso global dentro de la institución. Ya, y dentro del manejo, a lo que me refiero es que en ese momento agudo, si la paciente no responde,
cuando uno pide ayuda, que uno en vía aérea uno sabe que uno puede fallar. ¿Se aplica lo mismo acá o es simplemente como la activación multidisciplinar? Cuando tú pides ayuda en vía aérea, uno dice, sé que puedo fallar y llamo a alguien. ¿Aquí se aplica lo mismo o definitivamente es el manejo más de todos los demás sistemas de la atención de la paciente? Pues no, en general es lo que yo entiendo por el protocolo es que siempre debo pedir ayuda porque no sé cómo va a evolucionar la paciente. No sé qué concepto tenga el profe Mauricio sobre eso. Sí, no, digamos que por eso les digo, el código rojo es una estrategia de trabajo en equipo organizado. Entonces siempre activo el código rojo para que llegue ayuda. Eso implicaría otro ginecólogo que me diera otra visión del problema si yo no lo resuelvo. Si usted tiene cuenta con el personal, sí. Si está en un sitio donde no cuenta, usted tiene que asumir el líder como coordinador. Nosotros tenemos un video, de pronto yo se lo comparto a Wesley, lo pueden mirar en internet en la página de Nacer, de código rojo y de cómo distribuimos las asignaciones. Nosotros recomendamos donde haya personal disponible 4 personas. Una que es el coordinador, una que es el asistente 1. El asistente 1 idealmente un médico o anestesiólogo que debe estar en manejo a la cabecera de la paciente. El asistente 2 que generalmente es la jefe de enfermería, que es o la persona más experta en canalización de venas. Y también así rápidamente va a administrar medicamentos. Y el cuarto ayudante es el circulante, que es un auxiliar de enfermería y la encargada pues como de traer el kit de emergencia obstétrica que recomendamos en los servicios de urgencia o al menos pues todos los medicamentos cristaloides que se necesiten y que esté presta a colaborar con el coordinador médico. Hay digamos que unas estrategias nuevas y es de pronto las listas de chequeo, que también creo que se utilizan en código azul. Y es una recomendación nueva y puede ser alguien que, digamos que la recomendación es de alguien que sepa leer y tenga la lista de chequeo y vaya, digamos, leyendo como los pasos y con eso el coordinador puede ir chequeando directamente si se están haciendo y si se omitió alguno, pues volverlo a retomar y hacerlo. ¿Hay alguna evidencia de que funciona? Vamos a ver qué puede pasar, pero sí siempre pide ayuda y que llegue un equipo organizado. Por eso la importancia, como decía Wesley, de simulacros, ojalá en el sitio de trabajo. Perfecto, muchas gracias por eso. Muchas gracias, profe. Por ahí hay una pregunta en el chat de María Alejandra sobre el uso me imagino que se refiere a los líquidos cuando habla de 1 litro y 1.5 litros. En cuanto al volumen de líquidos, pues como les mostraba, las guías hablan de una relación 3:1, pero con el estudio de refil que les mostré que incluso volúmenes más bajos no tienen como ninguna complicación y puede antes de hecho ser benéfico para evitar la coagulopatía ilusional. Entonces, en cuanto a la reanimación con líquidos, se puede iniciar, como hablaba con el profe Mauricio, de bolos de 500 y ver respuesta hemodinámica para evitar pues como esas grandes cantidades de líquidos a la hora de reanimar la paciente. Y en cuanto a la otra pregunta que hizo María Alejandra sobre qué cosas tener como en la baja complejidad, pues ya lo hemos discutido, pues tener ahí los líquidos, la oxitocina en la medida de lo posible, que igual pues en muchos primeros niveles la he visto que sí la tienen, no conozco pues como el primero que no lo tenga, y por lo menos sí tener como los dispositivos para poder hacer el balón con la sonda para hacer un taponamiento mientras se puede realizar el traslado y el manejo definitivo de la gestante si no resuelve con los uterotónicos. No sé si el profe Mauricio tenga como algo adicional de qué se puede tener en un primer nivel. Hay una herramienta que se llama el kit de emergencia obstétrica. Es una cajita donde guardamos algunos elementos e insumos médicos. Líquidos, venoclisis, yelcos de diferentes tamaños, las ondas y de medicamentos primordiales la oxitocina. Hay que revisar bien la oxitocina porque hay una que requiere cadena de frío y si requiere cadena de frío debe estar refrigerada. La metergina siempre debe estar refrigerada. Y bueno, ahí se adicionan para otras emergencias obstétricas lo que es el sulfato de magnesio y antibióticos si es en caso de una sepsis. Entonces sí, yo creo que hay elementos básicos que se deben de tener ahí en cuanto a medicamentos, pues la oxitocina, la metergina
y el ácido tranexámico, que se volvió ya pilar fundamental en el manejo de la hemorragia postparto. Y los líquidos, sí, como decía Wesley, antes recomendábamos una reposición 3-1, iniciábamos con 2000 cc de entrada, y ya hemos venido transformando esa recomendación por los bolos de 500, evaluando la respuesta, y parece que con eso se disminuye mucho la posibilidad de la coagulopatía dilucional, y los resultados en cuanto a disminución de mortalidad y complicaciones secundarias también son mejores con el uso restrictivo de líquidos. Profe, muchas gracias. El profesor Barros va a decir algo adicional. No, se me quedó levantada la mano. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. No veo más manos levantadas y ya siendo las 8:20 de la mañana, considero que se puede terminar la charla. Profe Mauricio, si quiere decir algo adicional. Bueno, no, de pronto una recomendación cuando ya activamos código rojo, la mezcla de oxitocina que nosotros recomendamos son 3 ampollas, o sea, 30 unidades en 500 cc de solución salina. Con esa mezcla nos queda una relación que decimos es 1-1 en cuanto a la dosis con respecto a la velocidad de infusión. La dosis para el manejo de la hemorragia postparto es de 40 miliunidades hasta 200 miliunidades. Entonces, cuando yo preparo esas 3 ampollas en 500, la velocidad de infusión, es decir, si yo le pongo 100 cc hora en la bomba, le estoy pasando 100 miliunidades minuto. Entonces, con eso no me toca pensar tanto y es una recomendación rápida. Enfermera, prepáreme 3 ampollas de oxitocina en 500 cc de solución salina, y la mayoría de veces empezamos a 120, 125 cc hora. Y ahí ya puede uno ir aumentando hasta máximo 200 cc hora. Era como lo que quería complementar. Muchas gracias, Wesley, muy buena revisión. Y a todos ustedes por estar interesados en este tema tan apasionante para los obstetras.